¿Crees que Dios todavía levanta profetas en la tierra? T.B. Joshua es uno de esos ejemplos. Un hombre que pasó 40 días y 40 noches en ayuno y oración, solo en un monte buscando la dirección de Dios, y que se convirtió en uno de los mayores profetas de los últimos tiempos. Quédate hasta el final y descubre cómo un joven sencillo de Nigeria se transformó en un hombre que impactó a millones de personas en todo el mundo. El 12 de junio de 1963, en una pequeña aldea llamada Arigidi, en Nigeria, nació Temitope Balogun Joshua, a quien el mundo más tarde conocería como T.B. Joshua. Su llegada no fue común. Los vecinos decían que había algo diferente en aquel niño. Apenas en los primeros meses de vida, sobrevivió a un accidente que pudo haberle costado la vida. Para muchos, aquello ya era un presagio de que su destino no sería como el de los demás niños. Creció en un ambiente humilde, rodeado de carencias, y muy pronto tuvo que abandonar los estudios formales para ayudar a su familia. Pero, en medio de la sencillez y de las limitaciones, una llama comenzó a arder en su corazón. Joshua no tenía muchos recursos, pero sí una intensa curiosidad espiritual, y pasaba horas observando a los ancianos de su comunidad hablar sobre la fe. Poco a poco, nació en él una pasión por la oración, algo inusual para un niño de su edad. Mientras otros corrían por las calles jugando, él se escondía en rincones silenciosos, doblaba las rodillas y hablaba con Dios como quien conversa con un amigo. Dicen que a veces los vecinos escuchaban su voz elevada, mezclada con cánticos extraños, y algunos creían que había algo sobrenatural ocurriendo, aunque nadie supiera explicar qué era. Así comenzó el camino de aquel que, años más tarde, se convertiría en una de las figuras más notables del pentecostalismo africano. En su juventud, Joshua vivió años de pruebas. La pobreza no le permitió completar la escuela y muchas veces faltaba incluso qué comer. Pero en lugar de rendirse a la desesperación, buscaba a Dios con aún más intensidad. Pasaba largos periodos en soledad, ayunando, orando y clamando por un propósito mayor. Fue en ese tiempo de anonimato que decía haber recibido revelaciones directas del Espíritu Santo, visiones que le mostraban que sería usado de manera especial para sanar a los enfermos y predicar el Evangelio a las naciones. Aunque nadie a su alrededor pudiera imaginarlo, el corazón de aquel joven sencillo estaba siendo moldeado en secreto. No tenía títulos, no tenía recursos, pero tenía hambre de Dios. Muchos que convivieron con él en esa época testificaban que su disciplina espiritual era impresionante. Se levantaba de madrugada para orar, a veces pasaba días en el monte en consagración y siempre hablaba de la esperanza de que el Señor tenía algo mayor para su vida. Dicen que en algunas de esas vigilias solitarias, vecinos afirmaban haber visto una luz brillante en el lugar donde oraba, como si algo sobrenatural rodeara a aquel joven delgado. Poco a poco la fe osada de Joshua comenzó a llamar la atención. Gente sencilla se acercaba a él pidiéndole oración y ya se hablaba de respuestas sorprendentes. Sí, incluso antes de liderar cualquier iglesia, T.B. Joshua ya era conocido como alguien que buscaba a Dios con una intensidad fuera de lo común. Fue en 1987 cuando su trayectoria comenzó a tomar forma. Antes de iniciar oficialmente su ministerio, pasó 40 días y 40 noches en ayuno y oración en un monte aislado. Durante ese periodo de consagración total, buscaba dirección divina y discernimiento para el llamado que Dios había colocado en su corazón. Dicen que recibió visiones celestiales en las cuales una unción especial le fue concedida y un pacto espiritual fue firmado para que cumpliera su propósito en la tierra. No había cámaras ni testigos oficiales, solo el silencio, la soledad y la presencia de Dios. Y ese periodo se convirtió en el fundamento de la osadía espiritual que demostraría más tarde, cuando finalmente comenzara a predicar y ministrar milagros. Tras esa preparación intensa, fundó la Synagogue Church of All Nations en Lagos. El inicio fue humilde, no había estructuras lujosas, apenas un espacio improvisado y un pequeño grupo de fieles reunidos en fe. Aún así, los cultos comenzaron a llamar la atención. Personas enfermas llegaban en camillas, angustiadas, y los testimonios de curaciones empezaron a difundirse rápidamente por el barrio.
La osadía de Joshua al desafiar enfermedades, espíritus malignos y situaciones imposibles crecía en cada culto. Hablaba con una fe inquebrantable y oraba como quien conversaba directamente con el cielo. Dicen que en los primeros meses del ministerio, un hombre paralizado fue sanado delante de la congregación y otros relatos de liberación comenzaron a multiplicarse, extendiendo su nombre por Lagos. Lo que había comenzado en humildad ya mostraba señales de que se transformaría en un movimiento que cruzaría fronteras, pero todo empezó en aquel monte, con 40 días de ayuno, oración y una visión clara de Dios sobre su llamado. Lo que comenzó en un espacio improvisado pronto se transformó en una iglesia que atraía a miles. La Synagogue Church of All Nations creció de manera sorprendente, convirtiéndose en un lugar de peregrinación para personas de diferentes partes de Nigeria y, con el tiempo, de todo el continente africano. Ya no podía contener la cantidad de personas que llegaban en busca de sanidad, liberación y una palabra profética. Autobuses enteros llegaban semanalmente, trayendo enfermos, afligidos y desesperados. La fama de Joshua se extendió más allá de las fronteras africanas. Visitantes de Europa, América, Asia e incluso líderes políticos comenzaron a aparecer en sus cultos. Las cámaras comenzaron a registrar los acontecimientos, curaciones, manifestaciones espirituales y testimonios que desafiaban la lógica. Muchos afirmaban haber sido sanados de enfermedades consideradas incurables. Los videos mostraban personas levantándose de sillas de ruedas, tumores desapareciendo, incluso casos de VIH siendo declarados negativos después de la oración. Su osadía impresionaba. Joshua oraba en público como quien no dudaba ni un segundo del poder de Dios. Enfrentaba multitudes, llamaba casos específicos y decía con firmeza: «Eres libre en el nombre de Jesús». Para muchos aquel ministerio era la prueba viva de que los dones espirituales seguían activos, como en los días del libro de los Hechos. Se cuenta que incluso jefes de Estado africanos buscaban su intercesión en momentos de crisis política, aunque en secreto, temiendo críticas públicas. Otros afirmaban que empresarios viajaban largas distancias solo para recibir una palabra profética antes de tomar grandes decisiones. La Synagogue Church of All Nations se convirtió en una vitrina de lo sobrenatural, atrayendo tanto a seguidores fieles como a críticos acérrimos. Pero para quienes lo acompañaban de cerca, era imposible negar que algo fuera de lo común sucedía allí. Detrás de los grandes cultos y de las multitudes había un hombre profundamente comprometido con la oración. La vida de TB Joshua estaba marcada por una disciplina espiritual que impresionaba incluso a quienes convivían de cerca con él. Testigos relatan que pasaba largos periodos en ayuno, muchas veces aislándose completamente para buscar a Dios. Antes de cada culto era común que dedicara horas en oración, y muchos decían que solo subía al púlpito después de sentir claramente la dirección del Espíritu Santo. Para Joshua, el ministerio no se sostenía por la fama, sino por el secreto con Dios. Personas cercanas afirman que dormía poco, dedicando las madrugadas enteras a la intercesión y al estudio de la palabra. Creía que la oración era la llave que conectaba la iglesia con el cielo y que sin ella ningún ministerio podía sobrevivir. Dicen que en algunos de sus retiros personales, vecinos afirmaban escuchar sonidos extraños en el lugar donde él oraba, voces como de cánticos lejanos, luces inusuales e incluso temblores en el ambiente. Para muchos eran señales de que su intimidad con Dios era algo fuera de lo común. Esa dedicación al secreto moldeaba también su osadía en público. Joshua oraba frente a las multitudes como quien ya tenía la respuesta antes de pedir. Solía decir que el secreto no estaba en su fuerza, sino en la dependencia total del Espíritu Santo. Su vida de disciplina lo convertía no solo en un predicador, sino en un intercesor incansable, que cargaba sobre sí el peso de las necesidades de miles que buscaban auxilio. Si había algo que marcaba el ministerio de TB Joshua, era la intensidad con la que los dones espirituales se manifestaban. En sus cultos, no era raro ver a paralíticos levantándose frente a la congregación, ciegos recuperando la vista y personas siendo liberadas de espíritus opresores delante de las cámaras. Joshua ejercía de forma notable los dones de sanidad y liberación. Muchas veces llamaba a personas específicas en medio de la multitud, describía detalles ocultos de sus vidas y luego oraba, declarando palabras de restauración. Para muchos, aquello era la confirmación de que el mismo Dios de los apóstoles seguía actuando con poder en los días actuales.
Cientos de testimonios documentados mostraban personas llegando en sillas de ruedas y saliendo caminando. Había relatos de tumores que desaparecían tras la oración y de enfermos terminales que recuperaban la salud delante de los ojos de la congregación. En algunos cultos, decenas de personas manifestaban espíritus malignos al mismo tiempo, siendo liberadas con una simple declaración de fe en el nombre de Jesús. Las escenas eran fuertes, pero para los presentes se convertían en pruebas vivas de la batalla espiritual que acontecía allí. Joshua ejercía de forma notable los dones de sanidad y liberación. Muchas veces llamaba a personas específicas en medio de la multitud, describía detalles ocultos de sus vidas y luego oraba, declarando palabras de restauración. Para muchos, aquello era la confirmación de que el mismo Dios de los apóstoles seguía actuando con poder en los días actuales. Cientos de testimonios documentados mostraban personas llegando en sillas de ruedas y saliendo caminando. Había relatos de tumores que desaparecían tras la oración y de enfermos terminales que recuperaban la salud delante de los ojos de la congregación. En algunos cultos, decenas de personas manifestaban espíritus malignos al mismo tiempo, siendo liberadas con una simple declaración de fe en el nombre de Jesús. Las escenas eran fuertes, pero para los presentes se convertían en pruebas vivas de la batalla espiritual que acontecía allí. Joshua también era conocido por sus palabras proféticas específicas. Revelaba nombres, situaciones familiares e incluso eventos futuros. Creyentes afirman que algunas de sus profecías sobre tragedias aéreas, accidentes y crisis políticas se cumplieron con precisión sorprendente. Dicen que en varias ocasiones incluso visitantes extranjeros que asistían solo por curiosidad eran llamados por él en medio de la multitud y escuchaban palabras que transformaban completamente sus vidas. Otros relataban que su simple imposición de manos provocaba una sensación de fuego intenso, llevando a las personas a caer al suelo bajo el poder del espíritu. Estas manifestaciones hicieron de la SCOAN un centro de referencia mundial para aquellos que buscaban una experiencia real con lo sobrenatural. Entre las marcas más fuertes del ministerio de TB Joshua estaban sus palabras proféticas. No se limitaba a hablar sobre individuos. Con frecuencia hacía declaraciones sobre naciones enteras, acontecimientos globales e incluso catástrofes naturales. En varias ocasiones transmitía sus mensajes durante los cultos, advirtiendo sobre tragedias aéreas, crisis políticas y desastres que, según testigos, muchas veces se confirmaban después. Las multitudes esperaban con ansiedad sus orientaciones y sus profecías comenzaron a llamar la atención de gobiernos y autoridades. No fueron pocos los líderes que buscaron su intercesión, algunos públicamente y otros en absoluto secreto. Presidentes, empresarios y figuras influyentes viajaban hasta Lagos en busca de una palabra que pudiera guiar sus pasos en tiempos de incertidumbre. Se dice que en momentos de gran tensión política en algunos países africanos, jefes de Estado contactaban discretamente a Joshua pidiéndole oración y dirección espiritual antes de tomar decisiones importantes. Otros afirman que en encuentros privados habría advertido a autoridades sobre eventos que solo se cumplirían años más tarde. Además del ámbito político, también había profecías personales que impactaban vidas de manera profunda. Relatos cuentan que personas que recibieron palabras de Joshua experimentaron cambios radicales en su salud, familia e incluso en sus negocios. Para sus seguidores, aquello era la evidencia clara del don profético en operación. Aunque sus declaraciones generaran polémica y muchas veces fueran cuestionadas, era innegable el impacto que ejercían. Naciones enteras lo veían como un profeta contemporáneo, capaz de discernir tiempos y épocas bajo la dirección del Espíritu Santo. La vida de TB Joshua no estuvo marcada únicamente por eventos registrados en cámaras o testimonios oficiales. Alrededor de su ministerio comenzaron a surgir historias transmitidas de boca en boca que atravesaban fronteras y alimentaban aún más el aura de misterio que lo rodeaba. Se dice que en su juventud, aún antes de ser reconocido como pastor, ya había manifestaciones inusuales en su vida. Algunos relatan que pasaba largos periodos en oración en los bosques y que luces extrañas podían verse alrededor del lugar donde clamaba a Dios. Otros afirman que en cierta ocasión, un grupo de personas fue testigo de la aparición de ángeles durante sus momentos de intercesión. También hay relatos de supuestos encuentros sobrenaturales, donde él habría tenido visiones recurrentes de Jesús apareciendo en sus sueños e instruyéndolo sobre cómo debía conducir su ministerio. Para muchos que lo escuchaban, estas historias explicaban por qué se mostraba tan osado y seguro frente a los desafíos. Otras leyendas giraban en torno a la manera en que lidiaba con enfermedades y posesiones demoníacas.
Personas afirmaban que incluso antes de fundar la Synagogue Church of All Nations, él ya oraba por enfermos que se levantaban de inmediato, y había quienes juraban que los demonios gritaban y se manifestaban solo con acercarse a él. Estas historias, mezcladas con hechos documentados, contribuyeron a la imagen casi legendaria de T.B. Joshua, alguien que muchos veían no solo como un predicador, sino como un hombre en contacto directo con lo invisible. Para sus seguidores, eran señales de que Dios lo había apartado de manera especial desde su infancia. Para sus críticos, no pasaban de exageraciones populares. Pero independientemente de la posición de cada uno, lo cierto es que estas narrativas dieron fuerza al movimiento que se formó alrededor de su nombre. Con el paso de los años, el nombre de T.B. Joshua dejó de estar restringido a Nigeria y comenzó a resonar en diversas naciones. La Synagogue Church of All Nations se transformó en un centro de peregrinación que cada mes recibía miles de visitantes. En Lagos ya se comentaba que los hoteles y comercios vivían llenos a causa de los peregrinos que llegaban para participar en los cultos. Personalidades influyentes, políticos, artistas e incluso líderes de otras religiones buscaban a T.B. Joshua en busca de oración. Era común ver largas filas de personas poderosas esperando atención, muchas veces mezclándose con la multitud común que buscaba cura o liberación. Este fenómeno llamó la atención de la prensa internacional, que comenzó a difundir tanto los milagros atribuidos al pastor como las controversias alrededor de su figura. Mientras algunos medios lo presentaban como un profeta africano con dones inusuales, otros cuestionaban la autenticidad de las curaciones y liberaciones. Incluso dentro del cristianismo había divisiones. Algunos líderes testificaban haber visto milagros reales en sus cultos, mientras que otros lo acusaban de manipulación emocional e incluso de hechicería. A pesar de las críticas, el ministerio de T.B. Joshua creció de manera avasalladora. Su canal de televisión MNL TV transmitía en vivo cultos y oraciones, alcanzando a millones de hogares en más de 100 países. Ahí se podían ver personas levantándose de sillas de ruedas, arrojando muletas, familias testificando sobre la liberación de vicios y posesiones demoníacas siendo expuestas delante de las cámaras. Sin embargo, esa visibilidad también trajo dificultades. Relatos cuentan que su osadía al enfrentar líderes políticos corruptos y exponer pecados de personas en público lo colocaron en situaciones delicadas. Algunos lo veían como un profeta verdadero, que no se callaba ante la injusticia. Otros lo consideraban demasiado polémico, alguien que cruzaba los límites. La verdad es que T.B. Joshua no pasaba desapercibido. Para muchos era un hombre levantado por Dios para impactar a su generación. Para otros, un personaje controvertido. En cualquier caso, no había cómo negar que el mundo entero estaba escuchando hablar de él. El 5 de junio de 2021, T.B. Joshua partió, dejando un ministerio consolidado y un legado que trascendía fronteras. La Synagogue Church of All Nations continuó como un centro de oración y enseñanza, y Emmanuel TV mantuvo su alcance global, transmitiendo cultos, curaciones y testimonios a millones de personas. Su legado no está solamente en la cantidad de personas que visitaron Lagos, ni en las imágenes de milagros que circularon por el mundo, sino en la osadía de un hombre que nunca tuvo miedo de depender enteramente de Dios. Él mostró que la fe puede ser práctica, poderosa y transformadora, incluso frente a críticas y polémicas. Las historias contadas sobre su vida, las curaciones, las profecías, las liberaciones, e incluso los relatos que dicen haber ocurrido fuera de las cámaras, continúan inspirando a miles de cristianos. Para muchos, T.B. Joshua sigue siendo un ejemplo de vida dedicada a la oración intensa y a la búsqueda constante del Espíritu Santo, y al coraje de ministrar los dones espirituales de manera audaz. Además, su ministerio influyó en líderes y pastores alrededor del mundo, desafiándolos a creer que los milagros todavía suceden hoy. Personas comunes, al escuchar sus historias, son motivadas a vivir una fe osada, a buscar lo sobrenatural de Dios y a creer que la presencia divina puede transformar vidas de manera real y palpable. T.B. Joshua será recordado como un hombre que, a pesar de sus limitaciones humanas, vivió para cumplir un propósito mayor. Mostró que la fe auténtica no se trata de fama, sino de dependencia total de Dios. Y así, incluso después de su partida, su impacto permanece vivo, resonando en cada testimonio, en cada oración respondida y en cada alma alcanzada por el poder de Dios.